mis abuelos vinieron cuando eran chicos, tendrían 10 años, más o menos, pero vinieron bien de chicos. Pasaron las guerras allá, todo, fueron allá. Y mis padres también, o sea, adquirieron todo lo que es griego, lo tienen incorporado en su vida, siempre. Siempre fui criada de esa manera también, desde muy chica que voy a la colectividad y todo. Mi papá no es griego. Mi mamá, pero el tema de las guerras. En realidad ellos son 3 hermanas y un hermano. En Grecia el hermano se queda a cuidar a la madre. Las hermanas en aquellos años tenían la dote. Como eran 3 mujeres y había pasado la guerra, mi mamá era la segunda. El hermano, por ser mayor y por ser varón, se quedaba con la madre a cuidarla. Y las hermanas, mi abuelo veía como que venía la guerra, eran 3 mujeres para criarla, para darle la dote. Entonces tenía un hermano acá, mi abuelo. Entonces el hermano de acá le dijo: mandame una de tus hijas, yo te ayudo a criarlas. Y mi mamá era la mayor, digamos. Tenía otra, creo que tenía 12 años y la otra 4 años. Era muy chiquita. Mandó a mi mamá sola acá. Me mandaron en barco, una semana viajando en barco. Mi mamá se crió con una tía. Bueno, mi papá era chico, mi papá vino a los 9 años, pero el punto fundamental era el hambre que estaban pasando. Mis abuelos maternos vivían en lo que es hoy Turquía, Asia Menor, bueno, con una muy buena posición, con lugares, con viñedos, con ganado. Bueno, lo que en la época de los turcos desapareció todo, los dejaron sin nada, se escaparon a Grecia, quedaron en algunas islas cercanas sobre el mar Egeo, cercanas a Turquía, y después lograron irse para Atenas. Y bueno, no daba, el país estaba en ruinas en esa época. Entonces la única solución era hacerse la América, ¿no? Como muchos creían, no solamente los griegos, eso fue de mucho de la inmigración, pues ese fue el motivo fundamental. Y la guerra, ya se perdieron, la mitad de la familia se perdió en la guerra. Entonces cuando podían mandar a algunos hijos, los mandaban. Mi mamá es de la parte del Peloponeso, o sea, vendría a ser la parte del país. Mi papá es de una isla, de Gios. Mi mamá es más conservadora en ese sentido. Mi papá es como que no le está dando mucha bola a eso, pero mi mamá siempre lo mantuvo. Es más de hablarme en griego, me insistía más cuando era chiquita de que vaya a la colectividad, de que tenga mis amigos griegos, que haga otro grupo. Mi papá es más, si te gusta andar y si no te gusta no vayas, como que no le da mucha importancia. Mi mamá vivía en Capital, tenían amigos igual en la iglesia, que estaba en Capital, se hizo conocidos y la mayoría había venido así. Y después, bueno, paisanos que le decían ellos, mismos. Inclusive cuando mi mamá se casa, conoció, mi papá había venido de España, pero se conocieron acá por intermedio de la iglesia, que fueron enganches, en aquellos tiempos se hacían enganches. Mi mamá iba a la iglesia griega, había unos amigos que iban a la iglesia griega, pero eran de Avellaneda, entonces ahí quedó la amistad. En realidad eran de iglesia, pero de otro pueblo, cercano al de mi mamá. Y ahí sí tuvimos esa conexión con los otros griegos. Mi papá era griego y los abuelos, por parte de mi mamá, también. Entonces, desde que nací estoy acá adentro, prácticamente. Sí. Vivimos a 2 cuadras y media de aquí y estoy desde chiquita. Mis papás se conocieron en otra colectividad, porque no somos la única acá. Acá somos la única en la zona sur, en Banfield o Escalada, pero antes también se hacían muchos bailes, se siguen haciendo, en las colectividades de donde está la catedral, que es la Dormición de la Virgen en Julián Álvarez. Sí. Y iban, la juventud de acá iba para como ahora, más o menos, pero en mayor medida, porque eran muchos más. Los inmigrantes todavía eran en la época de mis papás, había mucha gente. Sí. De allá, entonces se juntaban las fiestas patronales, eran muy unidos porque pensá que vinieron despojados de todo, entonces acá se desarraigaron al país y se conocieron en la colectividad de Palermo. Mi
papá es griego nato, o sea, no está tan arraigado, pero sí sabe, te habla el idioma perfecto, porque él también trabaja, es proveedor marítimo y trabaja con barcos de Grecia, entonces tiene que hablar sí o sí griego. Y desde ya, que desde chiquitos les hablaban en griego, entonces ya lo tienen el idioma inculcado. Fui a la colectividad, a la escuela, pero también es más de escuchar. Yo creo que no tanto aprendes en la escuela griega, sino es más de hablar. Es un idioma muy difícil. Es más de hablar que lo que aprendes que del día a día, diría yo. El idioma, porque la escucho a mi mamá, me gusta, me hablaba de chiquita mi mamá, sabes que algunas palabras las conozco y aparte tengo toda mi familia yo ya. Voy y no me puedo comunicar si vuelvo a ir. Más que nada es por la familia, sí, que me interesa. Igualmente a mi hijo le hablo algunas palabritas como para que vaya también aprendiendo y cuando sea más grande que pueda ir al colegio lo quiero mandar a que venga a estudiar también. Lo aprendí antes que el castellano, creo, porque mi abuela me hablaba todo en griego. Me quería más mi abuela que mi mamá que trabajaba, entonces el idioma lo adquirís por la familia más que nada. Hay mucha gente ahora que viene a aprender, sí, griegos y hijos de griegos y nada que ver con los griegos, filohelenos, gente que le gusta el idioma y lo viene a aprender. Sí. Pero nosotros lo aprendimos en la casa, era el lenguaje materno. Mi mamá nació aquí, pero su mamá y su papá eran griegos, entonces el lenguaje lo adquirí ahí. Y cuando éramos chicos acá no había maestros y había sacerdotes que venían, nos traían desde Grecia para dar misas. Y ellos trataban de darnos un poco de gramática, un poco de historia, de mitología. Conservamos la religión, pero sí, la religión, conservamos el idioma y te digo, algunas comidas, conservamos costumbres muchas. Fui bautizada y voy a la iglesia griega, no soy católica ni nada por el estilo. Aunque se parece mucho con los católicos, tienen cosas muy parecidas. Hasta que se hizo un concilio, estábamos todos iguales, teníamos los mismos santos, hay santos que compartimos con la iglesia católica, son el mismo día, desde ese concilio en adelante fue una división de iglesias, en realidad de hombres, porque la esencia es la misma, pero las costumbres son diferentes. Por ejemplo, cuando acá se bautiza un niño, en el bautismo están las tres ceremonias juntas: bautismo, confirmación, lo que es acá confirmación, y comunión. Las vírgenes, por ejemplo, creemos en Dios, creemos en Jesús, Jesús resucitó, todo eso es igual. Lo que cambia es por ahí la fecha de Pascua, la comunión. Nosotros tomamos la comunión cuando nos bautizan. En cambio ustedes lo toman después a los 10, no sé. Se hacen los tres sacramentos que son iguales, porque si escucharan las palabras en castellano son las mismas que se leen en la iglesia católica, pero lo hacen todo junto, como lo hacían antiguamente, porque nosotros quedamos con la vieja, digamos, el viejo no es la palabra, pero con la antigua forma de religión. La diferencia fundamental en las dos religiones es que el catolicismo basa la religión en el nacimiento de Jesucristo, o sea, el 25 de... No es que nosotros no lo tengamos, no es que nosotros no lo respetemos tal cual, igual que todo, pero para nosotros el inicio es la resurrección, son las Pascuas. La misa es casi igual, tiene las partes que consiste en la misa católica, se lee el apóstol, el evangelio según el día, los cánticos son estilo bizantino. Mira, en la colectividad acá de Banfield Sócrates hubo una época que íbamos todos los sábados religiosamente. Era ir, clase de griego, después almorzábamos y nos quedábamos toda la tarde ahí. Después teníamos baile, canto, hacíamos un montón de cosas. Después, con el paso del tiempo, se fue como decayendo todo eso. Como que ya juventud en la colectividad de Sócrates no hay. Y hoy también, hoy en día, mismo los adolescentes hacen lo que quieren. O sea, yo creo que si hoy en día un adolescente necesita andar a una colectividad, te va a decir no. Uno lo hace, o sea, yo lo hago porque yo quiero, no es que me están obligando mis papás a andar a la colectividad.
Cuando era chiquita puede ser que me lo obligaron. Y obvio tuvo influencia eso hoy en día. Pero hoy en día yo voy porque yo quiero. Porque a mí me gusta y porque me siento bien con la gente con la que estoy ahí. Las segundas y terceras generaciones no tienen la misma, ¿cómo te puedo decir? El mismo entusiasmo. Vos pensás que ellos se reunían, mis abuelos por ejemplo, o mi papá que había nacido allá. Mi papá nunca volvió, no quiso volver. Pero se juntaban porque era una forma de estar, de conservar idioma, costumbres, que las seguimos manteniendo. Hay muchas costumbres que seguimos manteniendo en las fiestas, en las Pascuas, en muchas cosas. Pero ahora, la segunda y tercera generación, hubo mucha mezcla entre los matrimonios. Se casaron con italianos, se casaron con españoles, se fue. Entonces, no es tanta la relación. Y los jóvenes ahora, viste, hoy por hoy la juventud está más desintegrada, no está tan integrada, pero pienso que también los chicos de acá, desde mi generación, que somos los últimos más o menos que quedamos, que tratamos de conservar e inculcar a los chicos, pero nos cuesta un montón con los pibes. Se trata de llamarlos, hacen algunas reuniones, pero no hay interés del otro lado. Entonces, si no hay interés, no le puedes obligar a una persona que venga a una colectividad a hacer algo. Le tiene que salir a uno, decir, sí, quiero ir a la colectividad, quiero que salga adelante. Yo he intentado con la colectividad, hemos unido, armado un grupo, llamamos y nadie viene. No les nace, yo creo que va por ese lado, creo yo. O no dejan de hacer cosas por venir a ayudar en la colectividad. Las raíces las va a tener, y si algún día puede viajar, que vaya a ver de dónde era su abuela, que pueda ir al pueblo, que pueda conocer. En Sudamérica hay muchas, Brasil tiene muchas, Australia tiene muchísimos griegos y tiene también muchísimas iglesias, por supuesto. Y la zona, en África no tanto, la zona norte, porque allí está el de Alejandría, el patriarcado de Alejandría, pero hay menos griegos. Hay, pero menos, en Egipto, toda esa zona. Pero América del Sur, y se desparramaron. América del Norte también. En Estados Unidos prácticamente hay un barrio todo de griegos, y hay iglesias y se mantienen más las costumbres, me parece. Aparte tienen más posibilidad de ellos de viajar con más continuidad a Grecia que nosotros. Grecia es más fácil, obviamente. Sí, esta colectividad aquí, donde está funcionando ahora Sopago 150, comenzó en el año 1938. Y de a poquito se fue, y después con los años, bueno, cuando hubo un poco más de más gente y más jóvenes, se fue modernizando. Pero este año precisamente cumplimos, contando desde el año que se fundó, en el año 33, cumplimos en el 2013 los 80 años. Eso, no sé cómo explicarte, ya por sí es hermoso el país. No lo digo porque yo iría, porque también me gusta Inglaterra, por ejemplo, me gusta Estados Unidos, pero